Yachaku Kitiman Allinjamusca Kaichis. Bienvenidos a este espacio para aprender. En esta sesión abordaremos sobre el diagnóstico socioparticipativo. Antes de definir qué es el diagnóstico socioparticipativo, se revisará su etimología. Diagnóstico proviene de las voces griegas dia, que significa a través de, gnosis, conocimiento, y el sufijo tico, que significa relativo a, por lo que el término alude a relativo al conocimiento que se obtiene a través de. Socioparticipativo tiene como origen los términos latinos socius, pars, partis, capere y el sufijo tivo. Socius significa compañero, aliado, el que sigue a otro. Pars, partis significa parte. Capere, tomar, agarrar. Y el sufijo tivo, relación activa o pasiva. Socioparticipativo haría referencia a compañeros aliados que toman parte en. Por lo que el diagnóstico socioparticipativo etimológicamente hace mención a conocimiento que se obtiene a través de compañeros aliados que forman parte de una realidad o un contexto. Una definición que adoptaremos sobre el diagnóstico socioparticipativo es la siguiente. El diagnóstico socioparticipativo es un proceso en el que se recolecta, organiza, examina y reflexiona los datos e información de una realidad, sea esta educativa, social, cultural, política o de otra índole, para que a través de su lectura crítica se la problematice junto a los actores que forman parte de ella y se pueda conocer y comprender la dinámica que se opera en la misma, identificando problemas, necesidades y potencialidades cuyas alternativas de solución y atención sean establecidas y asumidas de manera comunitaria y con cuya implementación se aporte en la transformación cualitativa del contexto. Tomemos en cuenta que para realizar un diagnóstico de estas características es preciso buscar el porqué de lo acontecido en el contexto en el que se despliega el diagnóstico, para que desde el análisis reflexivo de los problemas críticos que en el contexto se presentan puedan gestarse las soluciones y por ende la transformación cualitativa de la realidad, realizándose en este proceso la construcción colectiva del conocimiento. ¿Cuál es la importancia de las instancias sociales y comunitarias en este tipo de diagnóstico? La participación social y comunitaria en el diagnóstico socioparticipativo no se constituye en un elemento metodológico, sino en un principio sin el cual no se puede llevar adelante el proceso de investigación transformadora, pues son los miembros de la comunidad los protagonistas o actores que desde sus vivencias aprendidas, perspectivas diferentes, comprensiones diversas, pueden coadyuvar de manera corresponsable en el conocimiento de sus realidades y en la atención a las dificultades, problemas y necesidades que acaezcan en ellas, así como en la potenciación de sus aspectos positivos e intereses. Por lo tanto, en el diagnóstico socioparticipativo, para poder construir comunitariamente conocimientos, se debe realizar una lectura crítica de la realidad, entendiendo a esta, la realidad, como compleja, dinámica y articulada, y promover la organización de quienes viven o accionan en los contextos en los que se desplegará la indagación, procurando no tomarlos como simples colaboradores y fuentes de información, sino como seres cognoscentes que se involucran activamente. A continuación, daremos algunas pautas para el desarrollo del diagnóstico socioparticipativo. En este diagnóstico se debe precisar que se efectivizan dos fases que tienen a su vez momentos. La primera fase se denomina fase preliminar de preparación del diagnóstico socioparticipativo. El primer momento de esta fase es la gestión del ambiente para la información y la sensibilización de los actores de la comunidad. En este momento se debe establecer
establecer situaciones con quienes forman parte y desarrollan actividades en el contexto en el que se efectiviza el proceso investigativo. Esas situaciones deben apuntar a la información y sensibilización de esos actores. ¿Sobre qué se informa y sensibiliza? Sobre el objetivo e importancia del diagnóstico. Para ello, pueden emplearse diferentes recursos, materiales y espacios. Entre los espacios se pueden emplear, por ejemplo, físicos, aprovechando espacios de dinamización social como parques, calles, canchas deportivas, etc. Y también se podrían emplear espacios virtuales. Un segundo momento de esta fase preliminar de preparación del diagnóstico socioparticipativo es la convocatoria a los actores de la comunidad. Se debe convocar a las personas, sean estas individuales o colectivas, que de manera directa o indirecta participan en el contexto sin marginar a ninguna de ellas. La convocatoria puede ser amplia o general, restringida o mixta. La convocatoria es amplia o general cuando se la dirige a todas las organizaciones, grupos y personas de la comunidad. Es restringida cuando convenga tratar de manera particular o por separado algún aspecto. Y cuando se combinan ambos tipos de convocatoria, se denomina convocatoria mixta. Tomando en cuenta que los actores del contexto son los protagonistas del diagnóstico, se debe procurar estimular su organización para que se formen redes de apoyo y colaboración al proceso de relevamiento de datos y problematización de la información. La segunda fase es la fase de relevamiento de la información. Esta fase, a su vez, está conformada por dos momentos. El primero, el diagnóstico exploratorio o general. A través del uso de técnicas e instrumentos de recolección de información basadas en la observación, la conversación o el análisis de documentos, se emplaza el diagnóstico general. Para la selección pertinente de técnicas e instrumentos de indagación, es necesario tomar en cuenta las características y dinámica del contexto, además de tener cuidado de no convertir el diagnóstico en una exposición de técnicas más que de resultados. Se pueden emplear técnicas como la observación participante, la observación no participante, las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, los diarios de campo, los grupos focales, el vagabundeo, los círculos de reflexión, el análisis de documentos institucionales, el análisis de instrumentos de planificación curricular, entre otras técnicas de recolección de información. Un segundo momento de la fase de relevamiento de la información es el diagnóstico específico. Se debe tener presente que el fin del diagnóstico socioparticipativo es el conocimiento de la realidad, en la que desde una lectura crítica y de manera comunitaria se prioriza una necesidad, un problema o una potencialidad que debe ser atendida posteriormente a través de una propuesta educativa. Con el problema, la necesidad o la potencialidad cuya atención se aprecia como prioritaria, se elabora comunitariamente el nudo problemático y se formulan las preguntas problematizadoras. Teniendo estos elementos, se realiza el diagnóstico específico del aspecto priorizado, empleando para ello técnicas e instrumentos de relevamiento y organización de la información.